Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. La Santa Sede insta a los gobiernos a respetar y apoyar a la familia. Estados Unidos pide a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país. Y en España la borrasca Leonardo mantiene en alerta máxima Andalucía y Extremadura, con miles de evacuados y riesgo de desbordamiento del Guadalquivir. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV invita a desarmar los corazones para crecer en caridad y reforzar los vínculos de unidad en Cristo. La Iglesia en Birmania invita a los jóvenes a seguir el ejemplo del beato Carlo Acutis. Comienzan los actos en Huerca Lovera, en Almería, para la beatificación del venerable Padre Salvador Valera. El obispo de Orihuela Alicante afirma que un análisis profundo de los datos sobre el aumento exponencial de bajas laborales en España refleja una crisis ética y espiritual. Concluye la segunda tanda de negociaciones entre Rusia y Ucrania con un acuerdo de intercambio de prisioneros. El ejército de Israel denuncia disparos y ataca una infraestructura terrorista en la Franja de Gaza. En España, los sindicatos ferroviarios mantienen la huelga convocada para la semana que viene, tras concluir sin acuerdo la tercera reunión con el ministro de Transportes. Los agricultores españoles protestan hoy contra la burocracia, la competencia desleal y el acuerdo Unión Europea-Mercosur, con concentraciones de tractores en Barcelona y otras ciudades. Y en deportes, Atlético de Madrid-Barcelona y Athletic de Bilbao-Real Sociedad son los emparejamientos para las semifinales de la Copa del Rey. El observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, Monseñor Gabriele Caccia, ha instado a los gobiernos y organizaciones religiosas a colaborar para apoyar a la familia. El prelado ha hecho esta petición durante su intervención en la Comisión de Desarrollo Social en Nueva York. En este contexto, Monseñor Caccia ha subrayado que el desarrollo social, cultural, moral y espiritual comienza con la familia. En este sentido, ha recordado que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, tal como se define en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De este modo, ha indicado que quienes se preocupan por el bienestar de las personas deben, por tanto, apoyarla por todos los medios. En esta línea, el representante de la Santa Sede ha remarcado que los gobiernos deben respetar la familia y brindar la asistencia adecuada cuando sea necesario. A este respecto, Monseñor Caccia ha indicado que es precisamente el propósito de las instituciones políticas proporcionar a las personas los recursos materiales y las libertades necesarias para alcanzar objetivos culturales, morales y espirituales. Cambiamos de asunto. Las autoridades de Estados Unidos han pedido a sus ciudadanos residentes en Irán que salgan del país ahora o que en su defecto busquen refugio ante la posibilidad de que se produzcan protestas violentas y las autoridades del país centroasiático intensifiquen las medidas de seguridad. La alerta difundida por la Embajada Virtual de Estados Unidos en Irán invita además a sus nacionales a preparar planes de evacuación y refugio, evitar las manifestaciones y mantener un perfil bajo. La advertencia, que aplica a todo el territorio iraní, alega que las protestas en Irán continúan intensificándose y podrían tornarse violentas, con el consiguiente riesgo de arrestos y heridos, por lo que Teherán podría acudir al cierre de carreteras, interrupciones en el transporte público y el bloqueo del acceso a redes móviles e Internet. Esto se produce en la jornada en la que las delegaciones de los dos países se reúnen en Mascate, en Omán, para comenzar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Y ya en España, la borrasca Leonardo mantiene en alerta máxima Andalucía y Extremadura, con miles de evacuados
y riesgo de desbordamiento del Guadalquivir en Córdoba. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado hoy la región para evaluar los daños sobre el terreno e interesarse por los afectados en coordinación con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos locales. Miles de vecinos de Andalucía y Extremadura han pasado la noche fuera de sus casas debido a las intensas lluvias provocadas por la borrasca. Se han desalojado a los vecinos de localidades como Grazalema en Cádiz y Benaoján en Málaga, así como a varios municipios de Granada, Jaén, Sevilla y Córdoba, donde las autoridades vigilan el caudal máximo del Guadalquivir y han sacado preventivamente a unos 400 residentes próximos al río por riesgo de inundación. La Unidad Militar de Emergencias, por su parte, interviene en la serranía de Ronda para reabrir accesos a núcleos aislados, mientras que en Extremadura permanecen realojadas cerca de 1.000 personas pese a una ligera mejoría en las condiciones. Por otro lado, la mayoría de los colegios andaluces han reanudado la actividad. Solo permanecen cerrados los centros educativos de las comarcas de Ronda y Grazalema. Más allá de Andalucía, 12 comunidades autónomas mantienen avisos por viento, lluvia, nieve, oleaje y tormentas. Galicia registra nivel naranja por olas de hasta 7 metros en La Coruña, Pontevedra y Lugo, con precipitaciones intensas previstas en el oeste gallego, el sistema central, el estrecho y la vertiente oeste de las Béticas. La borrasca afecta a toda la costa española con avisos por viento y olas, incluyendo alertas amarillas en Cádiz, Jaén, Málaga y Sevilla, así como en Asturias, Cantabria, País Vasco, Valencia, Murcia, Baleares, Ceuta, Melilla y Canarias. Casi 100 carreteras siguen cortadas por inundaciones, 79 de ellas en Andalucía, y otras 37 vías secundarias se ven afectadas por la nieve. La Dirección General de Tráfico recomienda consultar el estado de las vías y utilizar cadenas o neumáticos de invierno. En este contexto meteorológico vamos a contactar con la Dirección General de Tráfico para que nos actualice el estado actual de las carreteras. Buenos días, hasta ahora pendientes del temporal de lluvia que provoca el corte de hasta 180 carreteras por inundaciones y desprendimientos, 140 de ellas en Andalucía, siendo Cádiz la provincia más afectada. Destacamos en la red principal el corte de la A48 en Vejer de la Frontera en dirección Tarifa, y también en Jaén permanece cortada la A44 en Campillo de Arenas ya en sentido Granada, por lo que les pedimos que extremen la precaución en las zonas afectadas y que eviten circular en estas zonas afectadas y desplazamientos innecesarios. Permanece además cortada por movilización agrícola la A52 a la altura de Xinzo de Limia en la provincia de Ourense en ambos sentidos de la circulación, por lo que encontrarán el desvío por la Nacional 525. Además, un vehículo incendiado complica en Valencia la A7 a la altura de Rafael Buñol en sentido Alicante con hasta 4 kilómetros de retenciones. Muchas gracias. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV se reunió ayer con los jóvenes sacerdotes y monjes de las iglesias ortodoxas orientales en visita de estudio. El tema de la paz ha sido el centro del discurso que dirigió a los representantes de las iglesias ortodoxas armenia, copta, etíope, eritrea, malankar y siria. Destacando el ejemplo de San Pablo al fundar y visitar muchas comunidades cristianas, percatándose de las particularidades de cada iglesia, el Santo Padre ha recordado que el apóstol subrayaba en sus cartas que formaban parte de un único cuerpo místico de Cristo. De este modo, agrega el pontífice, los animaba a apoyarse recíprocamente y a mantener la unidad de fe y de enseñanzas que reflejan la naturaleza trascendente y la unidad de Dios. En este contexto, su santidad señaló que las diferencias históricas y culturales de nuestras iglesias constituyen un espléndido mosaico de nuestra común herencia cristiana, que es algo que todos podemos apreciar. Al mismo tiempo, invitó a seguir sosteniéndonos recíprocamente, de modo que podamos crecer en nuestra fe compartida en Cristo como fuente última de nuestra paz. El sucesor de Pedro afirmó que esto exige que aprendamos a desarmarnos. Así apuntó que cuando eliminamos los prejuicios que tenemos en nuestro interior y desarmamos nuestros corazones, crecemos en caridad, colaboramos más estrechamente y reforzamos nuestros vínculos de unidad en Cristo. De este modo, asevera el Papa, la unidad de los cristianos se convierte también en un fermento para la paz en la tierra y la reconciliación de todos. Por otro lado, el Santo Padre recibió ayer al primer ministro de la República de Albania, Edi Rama, quien posteriormente se reunió
con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, y con el secretario para las relaciones con los Estados y las organizaciones internacionales, Monseñor Paul Richard Gallagher. Tal como ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede, en el cordial coloquio en la Secretaría de Estado se ha subrayado la buena relación existente entre la Santa Sede y la República de Albania. También se han afrontado temas de interés común relativos a las relaciones entre la comunidad eclesial y la civil. Además, durante la conversación se ha hablado sobre las principales cuestiones regionales, entre ellas la situación en los países de los Balcanes occidentales y el camino de Albania hacia la plena integración en la Unión Europea. Y nos vamos a Birmania. En la diócesis de Myitkyina se ha presentado la primera imagen de San Carlo Acutis en el país, con el deseo de que oriente a los jóvenes en medio del conflicto armado que asola la nación. La bendición de esta imagen ha tenido lugar en la Catedral de San Columbano, en la capital del estado de Kachin. La ceremonia ha estado presidida por el obispo de Myitkyina, Monseñor John Moon Gwan Lasam. En Birmania la situación de los jóvenes se ha agravado tras la entrada en vigor de la Ley de Reclutamiento de 2024, que ha llevado al alistamiento forzoso de unos 60.000 jóvenes enviados a zonas de combate, mientras cerca de 100.000 más se han visto obligados a esconderse o huir del país, principalmente hacia Tailandia. En este contexto de guerra, desarraigo y presión sobre las familias, la imagen de San Carlo Acutis quiere proponer el modelo de este joven santo, enamorado de la Eucaristía y comprometido con la evangelización, para que los jóvenes de Birmania encuentren un modelo de vida cristiana y un punto de referencia que los sostenga en tiempos de prueba. Noticias de la Iglesia en España. Mañana tendrá lugar la beatificación del venerable Padre Salvador Valera Parra, conocido como el cura Valera. Será en el marco de la Santa Misa, que presidirá el prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro, en el espacio municipal de usos múltiples de Huércal Overa, en Almería, a las 11 de la mañana hora peninsular. Radio María retransmitirá esta celebración. Los actos de beatificación del cura Valera comienzan esta tarde con una vigilia de oración que tendrá lugar a las 7 en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Huércal Overa. La celebración estará presidida por el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca. El cura Valera nació el 27 de febrero de 1816 en Huércal Overa. Fue ordenado sacerdote en 1840. Ejerció su ministerio sacerdotal en diversas localidades, destacando su labor en Alhama de Murcia, especialmente también en Huércal Overa, donde fue párroco durante casi 40 años. Su vida estuvo marcada por la dedicación pastoral, la austeridad y un profundo amor por su comunidad. Su proceso de beatificación comenzó en 1991 y culminó con el reconocimiento de un milagro atribuido a su intercesión. En 2007, en Providence, Estados Unidos, un recién nacido que había nacido sin signos vitales recuperó la vida tras una oración al cura Valera por parte del médico que lo atendía. Tras una exhaustiva investigación médica y teológica, el Papa León XIV aprobó este milagro el 20 de junio del año pasado. Con motivo de la próxima beatificación del Padre Salvador Valera, los obispos de Almería, Cartagena y Getafe han publicado una carta pastoral con el título El Beato Cura Valera, una vida para los demás. Como afirman en este documento, el Señor nos ha manifestado su gracia en la vida humilde y entregada de este hombre, de este creyente, de este sacerdote que como su maestro pasó por el mundo haciendo el bien. Más temas. El obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, en su programa Sexto Continente, emitido esta mañana en Radio María, ha hecho una valoración moral y espiritual del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, sobre el aumento exponencial de bajas laborales en España. Según estos datos, ha habido un aumento del 60% de bajas laborales en 7 años. A esto se añade un aumento de un 15% en la duración media de las bajas sociales. Como ha indicado Monseñor Munilla, esto ha hecho que se triplique el gasto en bajas laborales, siendo equivalente a la mitad del gasto en el presupuesto de educación y a un tercio del presupuesto sanitario. Para explicarlo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal identifica una deficiencia estructural. ¿A qué se refiere? Pues que hay una separación que en opinión de este organismo no debiera de haber una separación entre la autoridad que
sanitaria que concede las bajas y la autoridad financiera que las costea, diciendo, hombre, el hecho de que las dos cosas estén separadas, eso hace que se puedan dar bajas con mucha alegría sin que el que las está dando tenga también la foto de conjunto de lo que eso supone, ¿no? Entre otros datos que ha destacado el obispo de Orihuela Alicante, figura que el aumento de las bajas sea muy superior entre los jóvenes que entre los mayores. A su juicio, eso es muy sorprendente. Que lo lógico es que las personas mayores tengan más problemas de salud, ¿no?, que los jóvenes. Y también es muy elocuente el hecho de que el incremento, ¿no?, de los motivos aducidos para estas bajas laborales sean, sobre todo, la salud mental y las musculoesqueléticas. El tema de que pues, los dolores de músculos, de espaldas, etcétera, etcétera. Esas son las dos causas principalmente añadidas. También hay otro dato que, como se dice popularmente, canta, que es que hay un aumento muy grande, ¿no?, del número de bajas laborales cuando el contrato laboral pasa de ser temporal a definitivo. Según este informe, también influye el automatismo a la hora de dar bajas ante el hecho de que el trabajador ya no tiene que llevar el papel de la baja médica a su empresa, sino que se hace de forma electrónica. Ante este panorama, Monseñor Munilla ha afirmado que juzgar casos particulares es imposible. Por otra parte, el prelado ha añadido que también hay que tener en cuenta que existen salarios basura y puestos de trabajo de bajísima calidad que no motivan nada para trabajar, con lo que aparece una especie de círculo vicioso que debe romper cada uno, el empresario y el trabajador. En cualquier caso, el obispo de Orihuela Alicante ha añadido que con datos como estos se puede tener una radiografía del alma de lo que está ocurriendo. En su opinión, estos datos no solo reflejan un problema procedimental estructural, sino una crisis ética y espiritual. Muchas veces esto es un vacío de sentido. Cuando el trabajo deja de vivirse como vocación, misión, servicio, contribución, responsabilidad, y pasa a ser pues un medio para cobrar, yo suelo decir que no es lo mismo tener un trabajo que tener un empleo. Entonces, claro, el empleo es un medio para cobrar. Entonces, se convierte psicológicamente en una carga muy difícil de sostener. Porque el ser humano puede soportar cargas duras cuando entiende el sentido de lo que hace. Pero cargas leves se pueden volver insoportables cuando no se entienden bien por qué hago las cosas. El obispo de Orihuela Alicante indica que cuando se facilita el derecho y se eliminan los recordatorios del deber, el resultado es una pérdida de la ética del esfuerzo, una fragilidad psicológica y una crisis espiritual creciente. Y esto, apunta Monseñor José Ignacio Munilla, no se soluciona solo con un control administrativo, sino educando las virtudes. A este respecto, subraya que hace falta entender que la vida tiene un sentido, que hemos sido creados por amor y que Dios nos ha dado una vocación que hay que descubrir y desarrollar. Y en el marco de su nueva campaña contra el hambre, Manos Unidas invita a celebrar hoy el Día del Ayuno Voluntario. Las distintas diócesis españolas se han unido a esta iniciativa organizando diversas actividades en torno al lema de este año, Declara la guerra al hambre. Como ha informado la Archidiócesis de Pamplona y Tudela, donde se ha presentado esta campaña, Manos Unidas lleva 67 años luchando contra el hambre, la pobreza y la desigualdad. En 2024 se lograron recaudar más de 51 millones de euros en España. De esa cantidad, 48 millones se destinaron a financiar proyectos de desarrollo y el resto a labores de sensibilización. En Navarra la recaudación ascendió a más de 2.520.000 euros. Esto permitió la puesta en marcha de 17 proyectos que se desarrollaron en Ghana, Tanzania, Honduras, India, Angola, Etiopía, Malawi, Mozambique, Colombia, la República Democrática del Congo, Senegal, Togo y Bolivia. De este modo se facilitó el acceso a la alimentación, el agua, la salud, la educación y la promoción de los derechos humanos. En la Archidiócesis de Pamplona y Tudela, este año se iniciarán otros 4 proyectos, con aportaciones obtenidas a través de los socios y en las parroquias en Haití, Paraguay, la India y Etiopía, por un valor total de más de 258.000 euros.
Y hoy se estrena una película biográfica sobre Santa Gemma Galgani, la mística italiana del siglo XIX que experimentó los estigmas de la Pasión de Jesús. La producción española, dirigida por Óscar Parra, se adentra en la vida íntima de una mujer de finales del siglo XIX, interpretada por la actriz Laura Lebó, que vive una experiencia de fe radical marcada por los estigmas. Señor, hazme santa. Quiero ser monja. Necesitamos 4 certificados médicos para que te aceptemos, Gemma. Pues creo que es el momento de darle una vuelta a la idea de hacer un exorcismo con Gemma Galgani. ¿Exorcismo? El padre Cayetano dice que finges tus éxtasis. Ahora no me quieren viva, pero me querrán de muerta. Es como si me hallara delante de una santa. Nuestra hija es un regalo de Dios. Con la intención de aferrarse lo máximo posible a la verdad histórica de esta joven, el guión de la película está basado en los escritos y correspondencia de la santa. Según expone el director en el sitio web de la productora, no se trataba de hacer un documental de catequesis, sino de enfocarse en el conflicto entre la gema humana y la mística. Para Parra, la película no es solo la historia de una santa, es la historia de una rebelde del espíritu, por lo que su interés principal ha sido explorar la fragilidad física frente a la fortaleza mental. El director de la cinta se vio atraído por esta historia por su intensidad y su modernidad, a pesar de estar ambientada hace más de un siglo, y espera que los espectadores salgan del cine preguntándose por el significado de la fe, la enfermedad y el propósito del sufrimiento. Información internacional. Comenzamos con la guerra entre Rusia y Ucrania. Ayer concluyó la segunda tanda de negociaciones en la que se acordó un intercambio de prisioneros, pero con pocos avances para poner fin a la invasión rusa a gran escala. Aún así, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha afirmado que se prevé una tercera ronda que podría tener lugar en Estados Unidos. El mandatario ucraniano ha indicado que en Kiev están listos para todos los formatos viables que realmente acerquen la paz y la hagan fiable, duradera y que eliminen cualquier deseo de Rusia de continuar la guerra. Por otra parte, Zelensky ha destacado el intercambio de prisioneros por el que 157 ucranianos regresarán a su país de manos rusas y ha celebrado que el proceso esté en marcha tras mucho tiempo bloqueado. Mientras tanto, al menos 2 personas han muerto en un nuevo ataque con drones del ejército de Rusia contra una localidad situada en la provincia ucraniana de Zaporilla, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022. Y en Rusia, el subdirector del Servicio de Inteligencia Militar, Vladimir Alexeyev, ha sufrido un intento de asesinato en Moscú y ha tenido que ser hospitalizado después de haber sido tiroteado por una persona no identificada. La portavoz del Comité de Investigación de Rusia ha indicado que una persona aún no identificada realizó varios disparos contra el teniente general Alexeyev en un edificio residencial en la capital, antes de escapar del lugar. Además, ha explicado que las autoridades han abierto un caso por intento de asesinato y posesión ilegal de armas, y ha resaltado que Alexeyev se encuentra hospitalizado sin que por ahora haya más detalles sobre la gravedad de su estado. Cambiamos de asunto. El ejército de Israel ha informado esta madrugada de un ataque selectivo contra una supuesta infraestructura terrorista en la Franja de Gaza como respuesta a una serie de disparos sin víctimas israelíes registrados horas antes contra sus fuerzas en la zona demarcada por la línea amarilla, donde se encuentran sus militares y que cubre el 53% del territorio del enclave palestino. Las fuerzas israelíes han denunciado que los disparos de los terroristas constituyen una violación flagrante del acuerdo de alto el fuego y han anunciado que en respuesta han atacado de forma selectiva una infraestructura terrorista en la Franja de Gaza. Por otra parte, el diario palestino Filastin, vinculado al grupo terrorista Hamas, ha informado pasada la medianoche de un bombardeo con aviones de guerra contra un edificio en Yan Yunis y unas horas más tarde de fuertes disparos desde vehículos de ocupación hacia el centro de la ciudad situada en el sur del enclave palestino. Pese al alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre del año pasado, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamas,
han cifrado en 574 los palestinos muertos y 1.518 los heridos en este periodo a manos de Israel, que ha emprendido múltiples ataques alegando también violaciones del alto el fuego desde el enclave palestino. Cambiamos de asunto. En Estados Unidos, una jueza federal ha ordenado al fisco estadounidense que deje de compartir direcciones de domicilios con el Servicio de Inmigración y Control de Aduana, alegando que esta conducta concurre en una violación potencial del derecho a la privacidad de los contribuyentes y ha impedido a este Servicio de Inmigración emplear los que ya dispone. Además, la magistrada ha ordenado que se suspendan y se anulen preliminarmente los acuerdos de intercambio de información entre las dos agencias, entre el ICE y el Servicio de Impuestos Internos. En el mismo sentido, ha prohibido al Departamento de Seguridad Nacional y a su responsable, al ICE y a su director interino, así como a los correspondientes agentes, inspeccionar, ver, usar, copiar, distribuir, basarse o actuar de cualquier otra manera sobre la base de cualquier información obtenida o facilitada por el Servicio de Impuestos Internos. Entre tanto, el ejército de Estados Unidos ha bombardeado una embarcación que navegaba en aguas del Pacífico y como consecuencia 2 personas que iban a bordo han muerto. El bombardeo es el segundo efectuado por Washington este año contra una embarcación que transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. El ataque forma parte de la denominada Operación Lanza del Sur, iniciada en septiembre del año pasado, tanto en esta zona como en aguas del Caribe, y que ha dejado más de 100 víctimas mortales en más de una treintena de operaciones militares a ambas orillas del continente. Información nacional. Los sindicatos ferroviarios, Comisiones Obreras, UGT y SEMAF mantienen la huelga convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero, tras concluir sin acuerdo la tercera reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente. Las organizaciones consideran que no se han concretado medidas en materia presupuestaria y de seguridad, aunque el Ministerio asegura que los contactos seguirán abiertos durante el fin de semana. La huelga, motivada por los recientes accidentes en Ademuz y Gélida, busca impulsar cambios estructurales para mejorar la seguridad y calidad del sistema ferroviario. Los paros serán de jornada completa y afectarán a Renfe, Irio, Ouigo y a empresas de mercancías como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail. El Ministerio de Transportes ha establecido servicios mínimos del 75% en hora punta y del 50% el resto del día en cercanías, 65% en media distancia, 73% en larga distancia y alta velocidad y 21% en mercancías. En Cataluña y el País Vasco los servicios mínimos serán del 66% en hora punta y del 33% en horas valle. Cambiamos de tercio. Los agricultores españoles mantienen protestas hoy en varias regiones con concentraciones de tractores en Barcelona y otras ciudades contra la burocracia, la competencia desleal y el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Varios grupos de revolta payesa, con decenas de tractores y coches desde 9 puntos de Cataluña, confluyen desde primera hora hacia Barcelona. Desde mediodía están frente al Departamento de Agricultura en Gran Vía, entre la Rambla de Cataluña y Balmes, con intención de quedarse toda la noche en protesta simbólica, 2 años después de la gran tractorada de 2024 que colapsó la ciudad con 2.000 máquinas. Las acciones responden a un calendario de movilizaciones agrarias en 2026 con tractoradas previas en enero en Guadalajara, Zamora, Tarragona, frontera con Francia por UNASPI y Unión de Uniones. Se suma a la gran tractorada prevista para el 11 de febrero en Madrid, con 1.500 tractores, reclamando políticas contra costes, burocracia y Mercosur, en sintonía con protestas europeas en Francia, Grecia y Estrasburgo para el 20 de enero. Les contamos también que los grandes bancos españoles como Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Unicaja y Bankinter sumaron en 2025 un beneficio récord de 34.000 millones de euros, un 7% más que en 2024. Este crecimiento se debe a ingresos estables por su actividad comercial, pese a tipos de interés más bajos, con Santander liderando en ganancias, con 14.101 millones, más del 12%, gracias a comisiones récord y a la compra del banco estadounidense Webster.
Los bancos mejoraron rentabilidades hasta el 20% en algunos casos y anunciaron recompensas de acciones, más dividendos y payouts elevados para accionistas. Y ya por último, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha localizado un drive del expresidente de la entidad estatal SEPI, Vicente Fernández, que acredita una presunta trama de corrupción en la Operación Leire, bajo investigación en la Audiencia Nacional. El juez indaga a Leire Díez, Vicente Fernández y Anchón Alonso, socio del ex número 3 socialista Santos Cerdán, detenidos en diciembre de 2025 por prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. El drive contenía información sobre contratos públicos amañados para comisiones ilegales con actas elaboradas por los investigados y mensajes en Signal que evidencian su relación. Las sospechas apuntan a que Díez actuaba como testaferro de Cerdán, influyendo en ministerios como Hacienda y Transición Ecológica para adjudicar contratos y subvenciones por casi 133 millones de euros. Cerdán y Antonio Hernando admitieron reuniones con ella, mientras la causa permanece bajo secreto de sumario. Información deportiva. Les hablamos de fútbol. Hoy se han sorteado los emparejamientos de semifinales de la Copa del Rey en unas eliminatorias que serán a doble partido y que comenzarán a disputarse la semana que viene. La primera semifinal será entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, en la que la ida se disputará en el Metropolitano y la vuelta en el Camp Nou. La otra semifinal la disputarán el Athletic de Bilbao contra la Real Sociedad, jugándose la ida en San Mamés y la vuelta en Anoeta. Precisamente ayer se disputó el último partido de cuartos entre el Real Betis y el Atlético de Madrid, en el que el conjunto dirigido por el Cholo Simeone ganó por 0-5 gracias a los tantos de Hancock y Giuliano Simeone, el recién llegado Lookman, Griezmann y Almada. Noticias autonómicas. Vamos a conocer las noticias más destacadas del Principado de Asturias, que nos va a contar nuestro compañero José María García. Y comenzamos hablando de que más de 200.000 personas viven en Asturias en situación de exclusión social. Danos más detalles, Chema. Buenas tardes, Juan Manuel. Pues así lo atestigua el informe de la Fundación FOESA, dependiente de Cáritas, sobre la situación socioeconómica en la región en 2024, publicado este miércoles, y que constata un encogimiento de la clase media con la vivienda como factor crítico. Actualmente, según FOESA, viven en Asturias 200.000 personas en situación de exclusión social, 10.000 más que en el 2018. Lo más preocupante es que ha empeorado la intensidad, se detalla. La exclusión social severa se ha extendido y ha aumentado su intensidad, y en muchos casos se ha cronificado, según la Fundación, lo que se traduce en un encogimiento de la clase media y el desplazamiento de muchas familias a capas económicas inferiores de la sociedad. Los dos motores de la exclusión social en Asturias son el empleo y la vivienda. La exclusión residencial afecta en distinto grado y bajo diferentes aspectos a casi un tercio de la población asturiana, un 29% según el informe FOESA, 76.000 hogares, y el gasto en viviendas ha incrementado desde 2018 hasta el 2024 en un 18%. En otro escenario, Asturias envejece y con ello crece una realidad silenciosa que se cuela en los botiquines de miles de hogares, la polimedicación. Casi un tercio de los asturianos mayores de 65 años, el 28,4%, consume 5 o más medicamentos de forma crónica a lo largo del año, según revela el último informe del Ministerio de Sanidad, elaborado a partir de la base de datos clínicos de atención primaria con datos de 2023. El Principado, pese a ser la comunidad más envejecida de España, no lidera el ranking nacional de polimedicación. De hecho, el fenómeno es más acusado conforme se desciende en el mapa. Las tasas aumentan hacia el sur del país. Aún así, el volumen de personas mayores que toman múltiples fármacos de manera continuada obliga a poner el foco en una cuestión clave para la salud pública. No solo cuánto se prescribe, sino cómo y por qué.
Por otra parte, los alojamientos extrahoteleros asturianos recibieron el año pasado casi 800.000 viajeros que pernoctaron 2,7 millones de noches, según la encuesta publicada esta semana por el Instituto Nacional de Estadística. De estas noches, más de 1 millón, la mayoría fueron en los campings. El turismo rural fue la segunda opción más elegida, con 921.470 pernoctaciones. En la lista le siguen los apartamentos turísticos y finalmente los albergues. Asturias batió en 2025 su récord de turismo rural al rozar los 305.000 visitantes, según el instituto. En cuanto al noticiario de la crisis en nuestra región, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 1.646 personas en enero en relación al mes anterior, un 3,2%, hasta las 52.843 personas desempleadas, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con la subida de enero se acumulan ya 4 meses consecutivos de ascenso en el desempleo en la región. Y al parecer la tensión inmobiliaria se dispara en Asturias. Cuéntanos. Pues así es, la región se adentra en 2026 con el mercado de alquiler bajo una presión inédita y con nuevas medidas regulatorias en el horizonte. La combinación de una fuerte caída de la oferta, un aumento acelerado de la demanda y el avance en la declaración de zonas de mercado residencial tensionado está redefiniendo ahora mismo el acceso a la vivienda en el Principado. Según los datos del barómetro de alquiler del cuarto trimestre de 2025, elaborado por el Observatorio del Alquiler, en 2025 desaparecieron del mercado 2.217 viviendas de alquiler residencial de larga duración, lo que supone un descenso del 14,1% del total disponible. El número de personas interesadas por cada anuncio en los primeros 10 días pasó de 19 a 31 en solo un año. Esta subida no responde tanto a un aumento del número de demandantes como a la drástica reducción de la oferta disponible. El alquiler medio en Asturias cerró 2025 en 789 euros mensuales, dentro del tramo de provincias entre los 800 y 900 euros, pero con una subida anual del 9,6%, una de las más elevadas del país. En breve, según el último informe elaborado por la Fundación Amigó, a partir de las memorias de la Fiscalía, durante el año 2024 en Asturias se registraron 96 denuncias por agresiones de hijos a sus progenitores, una cifra muy superior a los 72 de 2023 y a los 57 de 2022. Los aumentos con relación a estos dos ejercicios son del 33% y del 68% respectivamente. Y por último, el plan de gestión del lobo que el Gobierno del Principado inició en abril y que culminará el próximo 31 de marzo, tras la salida de este animal del listado de especies silvestres en régimen de especial protección, se ha ejecutado en un 75%, con 39 ejemplares muertos de los 53 que autoriza el programa. Así lo ha avanzado este jueves el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, Paraíso Natural. Buenas tardes. Gracias, José María, y hasta la semana que viene. Y terminamos este informativo con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde habrá tiempo lluvioso en la mitad norte, el centro y el sur peninsulares, con precipitaciones entre débiles y moderadas y posibilidad de tormentas ocasionales. El viento continuará soplando con fuerza en buena parte de España. La mar seguirá alterada en todas las costas españolas, con olas que podrán alcanzar o superar los 5 metros. Mañana sábado llega a Marta una nueva borrasca de gran impacto que dejará precipitaciones de intensidad moderada en el oeste, centro y sur peninsulares. Habrá nevadas en los sistemas montañosos, con la cota de nieve descendiendo durante la segunda mitad del día en el centro y el norte. No se descarta que pueda nevar en ciudades como Cuenca, Segovia, Ávila o Madrid, entre otras. Atención al viento, que soplará con mucha fuerza en el sur de Extremadura, el sur de Castilla-La Mancha y en Andalucía. La mar seguirá alterada en todas las costas, con olas de entre 2 y 6 metros en el litoral gallego y el Cantábrico. Las temperaturas descenderán. El domingo continuará la inestabilidad, pero con precipitaciones que serán más débiles y tenderán a remitir a lo largo del día. La cota de nieve irá subiendo, con nevadas restringidas a zonas de montaña. El viento seguirá siendo protagonista, especialmente en la región de Murcia y la Comunidad Valenciana. La mar se mantendrá muy alterada en todos los litorales. Las temperaturas volverán a subir ligeramente.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Marta Troyano, y en los micrófonos Javier Pérez y Juan Manuel González. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.